Hola, buenas tardes. Soy Marisa Maldonado de la clase de Ética Profesional y el tema que escogí para mi proyecto final es Ética y Moral. Vamos a empezar platicando sobre una breve introducción. Las conductas de las personas hacen que con frecuencia se enfrenten a preguntas relacionadas con el papel de la genética o el medio ambiente, como mecanismos que determinan la orientación de nuestras conductas privadas o sociales. Vienen las siguientes preguntas. ¿Nacemos con dispositivo moral? ¿La religión, la educación o en términos generales la cultura determina nuestro comportamiento moral? ¿Los seres humanos actúan según el comportamiento universal? ¿Los sistemas morales son innatos o son aprendidos? Estas son preguntas que vamos a ir contestando a medida que nuestra exposición siga avanzando. Entre los objetivos importantes a mencionar tenemos el siguiente objetivo general, que es describir las diferencias entre la ética moral y cómo el ser humano ha aplicado ambos términos en la historia. Específicos, podemos hablar de identificar cómo se aplica la ética y estudiar la moral en relación con el comportamiento humano y el propósito de la ética. Y número 2, describir la importancia de la ética y los valores en nuestra sociedad. La ética es una ciencia que surge desde la antigüedad y que se ha venido estudiando a través del tiempo. La ética como el problema filosófico es objeto de estudio de pensadores y filósofos de la antigüedad, como el caso de Platón y Aristóteles, que estudiaron la conducta humana y los códigos bajo los cuales se rige. Podemos mencionar las siguientes obras. Georgia, Felon y República de Platón trabajan problemas éticos como el hedonismo, la vida después de la muerte y la ética pública, respectivamente. También la ética sigue en la Edad Media, donde unió la búsqueda de la felicidad con la doctrina cristiana según los 10 mandamientos. El rol de la ética durante este periodo fue interpretar de modo correcto las Sagradas Escrituras y gracias a ello apareció la idea de la caridad como fin último del ser humano, adquirida al vivir a través de los evangelios y teniendo a Dios como bien supremo en máxima plenitud. Durante la Edad Moderna se impuso la necesidad de construir un modelo ético que respondiera a la razón. Los grandes filósofos de esta época son René Descartes y Baruch Spinoza, y también David Hume. Es importante también mencionar a Immanuel Kant, quien revolucionó la ética moderna con obras como Fundamentos de la Metafísica de las Costumbres, Crítica de la Razón y Metafísica de las Costumbres. Esto que implica, antes de tomar una decisión conductual, hay que preguntarse, ¿qué podría pasar si todas las personas hicieran exactamente lo mismo? ¿Cómo se tratará de una ley universal y total? Esto nos daría mucho en el cual pensar. La ética y la moral son conceptos estrechamente relacionados, sin embargo, no significan lo mismo. La distinción más simple entre ellos es que la ética es la disciplina que estudia la moral, es decir, reflexiona sobre problemas morales, pero la moral es el conjunto de reglas y dilemas que regulan el comportamiento humano dentro de un contexto o dentro de la sociedad donde nosotros vivimos. La ética tiene una relación estrecha, como platicábamos, con la moral, pero ambos van a tratar de guiar la conducta humana, determinando su carácter, el altruismo, sus virtudes y de enseñar la mejor manera de actuar y comportarse dentro de la sociedad en la cual nosotros hemos crecido. La palabra ética proviene del griego ethos y significa carácter o comportamiento. El estudio de la ética pretende descubrir qué hay detrás de forma de ser y de actuar del ser humano, al tiempo que trata de establecer reglas de lo bueno y lo malo. En ese sentido, la importancia de la ética radica precisamente en saber qué está bien, qué está mal, como individuos y cómo nos regimos dentro de una sociedad. La ética comparada es un área muy particular del estudio de la ética que examina reglas y los ideales que han desarrollado a través del tiempo y del espacio en diferentes sociedades que existen todavía y aquellas que han existido en la antigüedad.
La ética es una de las tres áreas de la filosofía: la epistemología, teoría del conocimiento y la metafísica. Vamos a platicar ahora un poco de qué es la moral. Por otro lado, la moral ya proviene del latín mos, moris, que significa costumbres. ¿Esto apoyaría la idea que son sinónimos? Sin embargo, si se profundiza en la etimología, se observa que la ética parece provenir del sánscrito sayan, que significa esencia, y parece que la raíz sánscrita del término moral es ma, que significa medir. Por lo tanto, podemos distinguir y ver de que no son sinónimos. El sentido de la moral es el resultado de una evolución psicológica y cuyos factores son intelectuales, emocionales y evolutivos. La conducta está constituida por acciones y son estas las que llegan a señalar la tendencia de la moralidad en un ser humano. Los seres humanos nacemos con habilidades rudimentarias como la empatía y son los cimientos de nuestra inteligencia moral. Miramos que un niño de 2 años ya naturalmente ayuda sin ningún inconveniente, y un niño de 4 a 5 años ya tiene una idea muy clara, ¿verdad?, de qué es bueno y de qué es malo. A continuación, en la siguiente diapositiva pueden ver de manera más específica la diferencia entre la ética y la moral. Vamos a platicar de la importancia de ambas en el papel cultural y en la educación. Si nacemos con unos dispositivos morales a los cuales la educación y la cultura le da contenido, es importante entonces recordar que la cultura y la educación son factores que van a influir en ambas. La cultura son todas las manifestaciones de la vida y de una comunidad, su lengua, sus creencias, sus usos, sus costumbres, etc. Por lo que la educación debe formar y sobre todo transformar al ser humano para enfrentar con éxito conflictos inevitables en la vida, en este mundo multicultural y diverso. Por lo tanto, debemos aprovechar para poder también entender un poquito más cómo la educación y nuestra cultura van a influir en nuestra ética y en nuestra moral. Los aspectos sociales e históricos hacen que la moral esté en continua transformación. Las ideas en un momento determinado de la historia tomaron validez, pero van evolucionando a medida vamos pasando el tiempo y vamos entendiéndonos más como seres humanos. La ética es un análisis sistemático y crítico de la moralidad, de los factores morales que guían la conducta humana en la práctica y en la sociedad, y por ende se desarrollan los valores éticos, que son la guía del comportamiento, que regulan la conducta de ese ser humano adentro de una sociedad. Entre los valores éticos más relevantes vamos a mencionar la justicia, la libertad, la responsabilidad, la integridad, la lealtad, honestidad, equidad, entre otros. Los valores éticos pueden demostrar ciertos rasgos de la personalidad del individuo. Asimismo, pueden apreciar las convicciones, los sentimientos y los intereses que muestra esa persona. Sin embargo, alguien que actúa bajo valores opuestos, como la corrupción, por ejemplo, se trataría de una persona que actúa bajo valores éticos menos valorados por la sociedad. Como conclusión, el tema de la ética se incorpora cada vez más en todos los ámbitos que se refiere a la vida del ser humano, así como la responsabilidad y el apropiarse de las decisiones y consecuencias al asumir la ley de forma coherente. Número 2. Como respuesta a esta situación es necesario generar cambios en la cultura, en la educación y en nuestra sociedad. Para empezar, nuestras propias organizaciones. Se debe buscar una ética organizacional donde se tengan unos valores compartidos y el objetivo sea no solo la ganancia económica y personal, sino el crecimiento de todas las personas e integrantes involucradas. Y número 3, los valores éticos pueden demostrar ciertos rasgos de la personalidad del individuo. Sin embargo, podemos mencionar que la sociedad y nuestra cultura van a influir en ellos, tanto en nuestras convicciones, sentimientos y los intereses que esa persona posee y actúa. Muchísimas gracias por escuchar mi exposición el día de hoy sobre ética y moral. Feliz tarde.